Ok, entonces el tema del episodio hoy es vende millones, ok. Esto puede significar muchas cosas, vamos a ver qué es, pero yo sé que muchas personas obviamente quieren vender millones y estoy aquí con mi amigo Gabriel. ¿Cómo vas, Gabriel? ¿Todo bien? Hola Cris, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde acá, desde Córdoba, Argentina. Saludos Así. para vos y todos tus seguidores y amigos. Pues bienvenido al podcast y pues todos estamos súper emocionados. Estoy seguro de entender qué significa vender millones, porque queremos aumentar nuestras ventas. Todas las personas que están escuchando este podcast quieren aumentar sus ventas. Y en algún momento, obviamente, empezar a vender millones. La manera más fácil para mí vender millones es moverme a Colombia, porque ahora es muy fácil. En muy poco tiempo yo estaba ganando millones de pesos. Claro. Bueno, igual Pero, que nosotros acá en Argentina. sí, sí. Listo. Entonces, pues yo sé que también tienes una presentación que quieres compartir con nosotros. Entonces, si quieres en este momento, puedes compartir tu pantalla. Chicos, para las personas escuchando, obviamente saben que también yo tengo todos esos episodios en YouTube. Entonces, si quieren ver los diapositivas, pueden ver este episodio en YouTube. Pero vamos a estar explicando paso por paso, obviamente, este concepto para ya todos a aumentar sus ventas. ¿Listo? Entonces, Gabriel Núñez, Cris, cuéntenos un poquito, por favor. sí, señor. Bueno, estás viendo la presentación ahí, ¿verdad, Sí, sí, Cris? ya lo veo, ya lo veo. Ok, ok. Esto es para los amigos que están viéndonos por YouTube y para quienes están escuchando el podcast. De lo que vamos a hablar y lo que estamos mostrando en este momento es un slide que dice vende millones. Y aclarando o intentando aclarar un poco lo que acabas de decir, Chris, es vende millones, depende de uno dónde esté, si es en Argentina, si es en Europa, si es en Estados Unidos, bueno, millones de qué, de pesos, de dólares. En realidad, lo que quiere decir vende millones es vende mucho más de lo que tenías proyectado o vende mucho más haciendo las cosas mejor de lo que estás haciéndolas. Así que hace referencia concretamente a eso. Y un poco de lo que vamos a hablar, porque el tema es bien interesante y en el tiempo que tenemos probablemente no podamos abordar en detalle cada uno de los temas, pero básicamente de lo que vamos a hablar es acerca de emocionar, de persuadir, de inspirar y convertir en lead, convertir en ventas a aquellos prospectos o leads que nos buscan, ¿no? Y que tienen cierto interés en nuestro producto o servicio. Y lo que vamos a hacer es seguir un proceso de venta que muy probablemente muchos de los que nos están escuchando ya conozcan, pero vamos a subirnos a ese proceso de venta y agregarle algunos recursos, algunas herramientas y algunas ideas que seguramente les va a servir. Quiero indicar un poquito ahí, Gabriel, porque para mí eso es súper importante lo que estás diciendo sobre el proceso, ¿ok? El proceso de ventas. Siempre yo digo a mis clientes, no debes enfocarte en los resultados, tienes que enfocarte en el proceso. Y si podemos ejecutar paso a paso el proceso, vamos a conseguir los resultados que queremos. Pero una cosa que yo he visto aquí, específicamente en América Latina, la gente empieza a improvisar más y yo puedo entrar a una empresa y empezamos a hablar del proceso de ventas y los chicos están mirando uno a otro como, ¿qué es nuestro proceso? ¿Tenemos un proceso? No, cada comercial tiene su propio proceso, ¿ok? Entonces, me gustaría saber desde tu experiencia, si tú has visto lo mismo, si tú has visto que muchas empresas no tienen un proceso, ¿ok? Y esto es obviamente el error número uno y no pueden depender de los asesores, los comerciales, los vendedores, tener su propio proceso porque ellos no pueden medir el éxito.
Exacto. Y así como las personas tenemos nuestro propio proceso de maduración, de crecimiento, bueno, el proceso de venta o el hecho de conseguir un nuevo cliente que tal vez nos acompañe para toda la vida, es un proceso de conocernos mutuamente, es un proceso de ir sabiendo cuáles son los elementos que el cliente valora como, como parte nuestra importante. Y ese es el proceso con un cliente a largo plazo, pero también a la hora de alcanzar nuevos clientes, es importante considerar un proceso de venta que tal vez dure o tenga un tiempo determinado de 1 hora, de 2 horas, de 3, de 4 horas. Hay veces que una venta lleva todo un día en donde estamos almorzando con el cliente, después nos quedamos conversando y ese proceso de venta se va dando de manera natural hasta el cierre y la consecución de la venta, ¿no? Vale decir que ahí no termina el proceso de venta, sino que excede al cierre del contrato, excede a la firma de un acuerdo de ambas partes, ¿no? Que ahora un poco vamos a conversar acerca de eso. Y un poco refiriéndome a este caso que estás diciendo, Chris, es importante conocer que para vender sobre todo servicios, es importantísimo entender que hay un proceso de venta. Yo tuve la bendición, digamos así, de aprender que la venta era un proceso desde muy joven. Yo soy el más chico, el más joven de una familia de comerciantes, de vendedores, y siempre en las bibliotecas de mi familia, tanto de tíos o de mi casa, siempre había libros de venta, ¿no? Teníamos a Dale Carnegie, teníamos El arte y la ciencia de vender, teníamos, cientos de libros de venta. Entonces tú estabas leyendo sobre los libros, los ventas cuando estabas muy joven. Sí, Desde un niño, wow. Yo no estaba haciendo eso. Desde muy joven. Puedo decirte desde los 15 años y tengo 46. Así es que ya hay mucha agua bajo el puente. Chévere. Sí. Listo. Entonces, sí, y también yo siempre digo eso a mis clientes, pues el proceso, pues obviamente hay procesos antes de cerrar una venta y cuando cerramos una venta, pues no termina ahí. Tenemos que seguir fidelizando a este cliente y empezar a conseguir recompras y obviamente referidos. Sí. Exacto, Chris. De eso se trata. Bueno, si me permitís, podemos avanzar tal vez. Sí, claro, vamos. Esto es, quiero decirte, Chris, y a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, que este proceso que yo he diseñado, o esta presentación que yo he diseñado, es el proceso clásico de venta, que a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados siempre, que es uno de los primeros que yo aprendí y que ha sido un poco el trampolín o la catapulta hacia entrenarme después en otras cosas, en otras cuestiones que tienen que ver con liderazgo y con trabajo en equipos comerciales también, y hasta fundar una empresa de entrenamientos que se llama Trenor, de paso te lo comento porque eso es un poco reciente. Así es que, bueno, esta presentación es un poco el resumen de todos aquellos años de venta que me han hecho crecer, sobre todo en relaciones interpersonales. Así que bueno, acá vamos, Chris. Empezamos. Sí. Empezamos. Sí. Bueno, este embudo de ventas lo han visto millones de veces. Para mucha gente que no pertenece al ala de marketing o ventas, esto es algo nuevo, pero sé y confío que tu audiencia ya tiene clarísimo qué es esto. Y vamos a hablar acerca de qué es un lead, cómo es la llamada, la reunión de ventas,
la venta en sí y la relación. Digamos que estos son los 5 elementos, o podrían agregarse algunos más, del proceso de venta. ¿Y qué es un lead? Vamos a aclarar rápidamente. Un lead es alguien que hace hoy una consulta en nuestra página, en nuestras redes, que hace una consulta que demuestra cierto interés en alguno de los productos o servicios. Así que vamos a pasar rápidamente esto porque es bien conocido, y si no, en próximas ediciones, Chris, podemos profundizar en cada una de ellas. Sí, claro, eso es un lead inbound, se llama. Claro, ok. Sí. Entonces, ¿qué sigue después? Cuando yo veo en mi red social o en mi web un cierto interés de una persona. Bueno, lo primero que yo necesito hacer, supongamos que tengo una pequeña empresa, un pequeño negocio en donde somos 3, 4 personas trabajando en una oficina y vendemos vehículos. Podemos vender vehículos 0 kilómetros, vehículos usados. A lo mejor tenemos una pequeña inmobiliaria que vendemos departamentos, casas, o alquilamos también. O vendemos turismo como servicio, etc. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es contactar a ese prospecto, a ese lead, y ofrecerle una reunión. A veces, hoy estamos limitados con este tema por todos conocidos, pero ofrecerles una reunión puede significar acercarme hasta donde ese cliente está, o invitarlo a pasar un momento por nuestras oficinas, o encontrarnos en algún restaurante o en algún café a conversar. Obtener la reunión, que es la entrevista de ventas. O puede ser una videollamada hoy en día, obviamente. Exactamente. Sí. Gracias, Clip, porque de eso también voy a hacer referencia. Hoy es una videollamada, tal cual lo estamos haciendo nosotros hoy. Entrar en ese proceso de ventas, que puede ser virtual, con esa videollamada, o de manera presencial, física, y después generar un proceso de relación a largo plazo. Recordemos, solamente para mencionarlo, Chris, que hace algunos años, no mucho, el vendedor era un vendedor que se encargaba de visitar a la gente, y pensaba este vendedor, porque tenía un jefe que se lo exigía, pensaba este vendedor que mientras más personas pudiera visitar, más oportunidades y posibilidades tenía de cerrar ventas. Entonces, se amoldaba una estructura fija, con cierta rigidez, con un speech o con un formato ya preestablecido, y que si coincidía con los gustos del cliente, perfecto, y si no, continuaba con otro prospecto más. Eso cambió, por supuesto, ya lo sabemos, y después nos encontramos con un vendedor ya profesional, con un vendedor mucho más ávido e interesado por las relaciones a largo plazo. Hoy más que nunca, con este proceso que estamos viviendo de un cambio de modelo, cambio de sistema, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta que este vendedor del cual estamos hablando es un vendedor profesional, relacional, un vendedor que disfruta de la relación interpersonal con el cliente. Y también, pues, parece que eso es un proceso de un vendedor business to business, ¿cierto? Porque obviamente si estamos encontrando el lead, el primer contacto puede ser a través de un llamado para agendar una reunión. Luego tenemos la reunión, entendemos la necesidad, presentamos una oferta, intentamos cerrar la venta. Y en el mundo B2C, business to consumidor, pues a veces en esta primera llamada podemos cerrar la venta. Totalmente, sí. Exacto. Por cuestiones de tiempo no hay muchos ejemplos que uno pueda dar, pero podemos acordar hacer otro podcast en donde podemos contar algunas experiencias. Y esto que estás diciendo de un B2C es el caso más clásico, digamos, ¿no? En donde invitamos a la persona interesada, le mostramos algunos servicios o productos, y tal vez se lleva mucho más de lo que
de lo que se llevaría si no hubiéramos intervenido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante entrar en un proceso de ventas y tener la paciencia que requiere un proceso, tener la madurez para llevar el proceso de punta a punta? Bueno, porque los procesos ya están probados y están normalizados o normados y nos garantizan, de alguna manera, el cumplimiento de el objetivo o el éxito o la victoria en esa venta. Entonces, es muy importante seguir un proceso y no querer quemar las etapas del proceso, porque seguramente vamos a perder la conexión con el cliente o con el prospecto y vamos a perder la posibilidad de agregarle valor a esa persona con nuestro producto y servicio y que después nos refiera o nos recomiende con otros. Así que por eso es tan importante el proceso. Y para entrar en el proceso, Chris, es muy importante conocer cuál es el contexto del cliente. Y hablamos de contexto del cliente refiriéndonos al valor percibido. Lo importante para el cliente, no importa qué estemos comercializando, qué estemos vendiendo, lo importante es cuál es el grado, y esto lo podríamos transformar en pregunta, cuál es el grado de profesionalismo que estamos dando al cliente y cuál es el grado o el nivel de profesionalismo que el cliente está percibiendo de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros somos y de lo que estamos ofreciéndole. Otro de los elementos de este contexto del cliente es el comportamiento. Ese comportamiento tiene que ver con la actitud previa, con el comportamiento en sí y con el comportamiento posterior que el cliente va a tener. La disposición a comprar aumenta cuando el vendedor utiliza un estilo basado en la relación que se establece entre ambos. Eso es fundamental. Y también la percepción que el cliente tiene de nosotros y de lo que ofrecemos. La percepción se desarrolla, dice, antes, durante y después de nuestra presentación de ventas. Esa percepción puede ser modificada cuando el cliente entró a nuestras oficinas o cuando entramos nosotros a su oficina, puede ser modificada durante y puede ser modificado después de nuestra reunión de ventas. Chévere. Una pregunta aquí, esta es una pregunta que a veces yo recibo en mis capacitaciones, es ¿cuál es mejor? ¿Tener una reunión con un cliente, un prospecto nuevo en nuestra oficina o ir a la oficina de ellos? Bueno, hoy siempre es mejor que vengan a nuestras oficinas, porque es el ambiente en el cual nosotros tenemos cierto control, ¿no? Tal vez, si nos da el tiempo, podemos referirnos a eso un poquito más adelante. Pero lo conveniente siempre es que el cliente venga a nuestras oficinas. Allí nosotros tenemos control de cuestiones básicas, como dónde ubicar al cliente, al futuro cliente o al prospecto, para que no se desconcentre mientras nosotros hablamos. Es importante traerlo a nuestra oficina porque tenemos el control de los ruidos, de poder cerrar la puerta de la oficina para que no se distraiga también, porque allí podemos dar mucha más credibilidad de lo que hacemos, porque en nuestra oficina seguramente vamos a ver que hay fotos de, no sé, clientes disfrutando del producto o vivenciando el producto o servicio que vendemos. Entonces, siempre va a ser mejor traerlo. Ahora bien, dadas las condiciones de este nuevo modelo de negocio, y tal vez no nos queda otra que ir a visitarlo o tener una conversación virtual, ¿no? Sí, entonces tal vez invitando al cliente a hacer una videollamada con nuestra cuenta de Zoom. Eso puede ser nuestra oficina, por ejemplo. Sí, siempre he pensado lo mismo, incluso yo conozco empresas que tienen salas, se llama salas de cierre, ¿ok? Eso es muy popular en Estados Unidos. Es una sala y en las paredes hay casos de éxito, hay premios, hay certificaciones.
todo eso va a brindar más confianza. Pero también para las personas escuchando y viendo el podcast, obviamente no siempre podemos tener una reunión con un cliente en nuestra oficina. Y hay algunas ventajas de tener una reunión en la oficina del cliente también, porque si estamos ahí podemos mirar su entorno, entender tal vez algunos retos específicos que están enfrentando. Tal vez podemos aprovechar que hay otras personas ahí en la oficina y invitar a ellos a la reunión también. Entonces, estoy de acuerdo con Gabriel, es mejor tener la reunión en nuestra oficina, en nuestro entorno para tener control, pero si vamos a ir a la oficina de un cliente, también hay cosas que podemos aprovechar. Tal cual, exacto, que no podríamos aprovecharlas en nuestra oficina. Exacto, sí. Creo que el elemento, el escenario ideal, Chris, creo que sería tener a los decidores, a quienes deciden, en nuestra oficina. O sea, supongamos que quien tiene el poder de decisión es, por decir, el hombre, el esposo, supongamos que estamos vendiendo un departamento o algo de esto, ¿no? Bueno, seguramente, si bien él tiene el poder de decisión, porque a lo mejor es el que siempre tomó las decisiones en su casa, necesitamos saber que mientras más costoso es el producto en moneda, más decidores suelen haber. Entonces, si el producto que yo estoy comercializando, vendiendo, tiene un alto valor monetario, es probable que ese hombre necesite consultarlo con la familia. Sí, entonces, sí, claro. Si yo puedo traer a la oficina a toda esa familia que va a tomar la decisión, sería lo ideal. Si no, bueno, tendré que ir a esa oficina o a esa casa de familia con todo el material posible para dar credibilidad, seguridad, para mostrar usos, etc. Así es que creo que depende del escenario, ¿no? Mira, Cris, uno de los elementos que tiene que ver con esto que estamos hablando es el concepto de persuasión. Persuasión, que lo describe muy bien Robert Cialdini. Cialdini, sí. Que no es que haya un error acá, sino que es persuasión en lugar de persuasión. Sí. Cialdini lo que dice es que es un poco lo que hemos estado conversando recién en esta introducción y en los slides previos, que tiene que haber elementos que estén dispuestos al cliente antes de intentar persuadirlo. O sea, la persuasión es el estadio previo a la persuasión. Ok, entonces esas son cosas que vamos a hacer antes de tener la reunión con el cliente, puede ser. ¿Sí? Exacto, Okay. exacto, sí, que tienen que ver, que no vale aclarar que todo esto que estamos conversando y lo que diremos en unos minutos más, no tiene nada que ver con manipulación, no tiene nada que ver con hacer y decir cosas que vayan en detrimento del cliente, sino que tienen que ver con técnicas que van a facilitar y favorecer el proceso y la toma de decisión posterior y final del cliente. Entonces, estamos hablando de, si yo aplico algunas técnicas de persuasión, tiene que ver con, ni más ni menos, con buscar ser agradable con el cliente, en primera instancia. Si entró un mensaje de este prospecto, de este lead, yo lo primero que tengo que hacer es ser muy agradable en mi respuesta y en invitarlo a una reunión, en ofrecerle algo más, si necesita que lo visite o invitarlo a venir, invitarlo a almorzar. Esas son cosas que tienen que ver con la persuasión. Es crear un vínculo con el cliente, un vínculo positivo de entrada, es decir, un ambiente, un aroma, un contexto agradable, que también
Esto va a servir para reducir la incertidumbre del cliente, porque el cliente no sabe quién soy yo, quién es Chris o quién es Gabriel Núñez. No conoce la oficina, es muy probable que lo primero que haga es ir a Google Maps y ver en qué zona queda la oficina para no perderse. Entonces, facilitar todos estos elementos para crear un vínculo, minimizar la incertidumbre y finalmente tener la puerta abierta para motivar a la acción. ¿La acción cuál sería? La acción inmediata. Bueno, que acepte mi reunión, que acepte pasar un tiempo agradable en esa reunión de 1, 2, 3 horas o lo que sea, lo que lleve el proceso. Así es que lo primero que tenemos que pensar es en el concepto de persuasión. Ok, chévere. Y sí, yo hablo con mis clientes sobre este tema, pero yo no uso la palabra persuasión. Okay. Es más identificar algo que tienes en común con el cliente para romper hielo, para generar empatía, para generar esa afinidad. Entonces, por ejemplo, si voy a tener una reunión contigo, antes de la reunión voy a revisar tu perfil de LinkedIn tal vez, o ver si tú estás activo en Instagram o Twitter, y tal vez yo puedo ver en Twitter que te gusta mucho, no sé, una serie en Netflix, ¿ok? Puede ser Stranger Things o lo de Michael Jordan, los Chicago Bulls, las Dance. Y yo puedo comenzar la reunión hablando de eso, entonces, no hablando de negocios. Entonces, comenzar la reunión, oye, Gabriel, yo vi que estabas publicando en Twitter sobre la Last Dance, muy chévere esta serie, ¿no? Y empezamos a hablar de esto y tú puedes ver que soy una persona como tú y generamos esta afinidad. Hay más rapport, hay más confianza y estamos generando este ambiente que queremos. Sí. Exacto, de eso se trata. En primera instancia, de eso se trata la persuasión. Y después, inmediatamente, hablamos de persuasión. Y ahí, cuando entramos ya en el proceso de venta, puntualmente para quienes nos están escuchando, quiero aclararlo, esto que venimos hablando tiene que ver en el momento previo a sentarnos con el prospecto o con ese lead, con el prospecto en realidad, para transitar el proceso de venta. Lo que hemos estado hablando es el momento previo, anterior, ¿no? Okay. Y otra de las cuestiones es, ya entrando en lo que es la persuasión, que se describen 6 principios. El primero es el principio de reciprocidad, de consistencia el segundo, de prueba social, principio de autoridad, de agrado social y de escasez. Quiero mencionarlos rápidamente, Chris, para ir después a abordar lo netamente concerniente a la entrevista de ventas. Listo. El principio de reciprocidad dice que, y acá vamos a ver con estos 3 textos, vamos a ver que no se trata de manipulación, sino que se trata de lo que todas las personas queremos y de lo que todas las personas necesitamos. Dice, algún anónimo que encontré por ahí, dice, seamos los primeros en dar de manera desinteresada, inesperada y personalizada. Eso nos gusta mucho cuando alguien nos da y nosotros notamos que no hay ningún interés por detrás. Tratemos a los demás como quisiéramos ser tratados, dijo Jesús, ¿no? Voltaire dijo, no siempre podemos agradar, pero siempre podemos tratar de ser agradables. Ese es el principio de reciprocidad. Cuando nosotros actuamos de primera, los demás van a querer actuar de la misma manera, devolvernos eso, ese favor o devolvernos esa visión de las cosas. Esto abre los canales de conexión, de comunicación. El segundo principio es el de consistencia. Conocer las convicciones, valores y principios del cliente permite ofrecer un argumento de venta persuasivo según el principio. Es lo que vos dijiste, Chris. Conocer un poco qué hay detrás de ese cliente. ¿Qué le gusta? ¿Es un cliente que es conservador, que le gusta la familia, que
colecciona cosas, o es un cliente que se casó 14 veces, tiene 17 hijos con diferentes mujeres, viaja por todos lados y no colecciona nada, sino que es muy dedicado a la tecnología. ¿Qué tipo de cliente es? Para saber, dice, cuál va a ser la estrategia durante el proceso de venta. Necesitamos conocer todo esto y para decidir si en realidad es el cliente que deseamos para nuestra organización. Si nosotros, miren, Cris, si mi organización, mi empresa, mi pequeño proyecto, mi emprendimiento se basa sobre valores y principios sólidos, como la integridad, la honestidad, la responsabilidad, el trabajo duro, etcétera, 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 yo ahí tendré que evaluar qué cliente quiero para mi organización. Y de paso lo decimos, qué tipo de colaboradores también queremos y qué integrantes de nuestro equipo comercial también queremos. Sí, también para mí eso es importante porque no queremos trabajar con todo el mundo, ¿ok? Y yo veo esto como un problema también con muchas empresas y específicamente emprendedores comenzando, quieren trabajar con cualquier persona. Yo digo, ok, ¿quién es tu público objetivo? Me dicen, empresas y personas que trabajan en América Latina. Es como, no, ok, primero necesitas encontrar un nicho y luego, ¿qué tipo de persona dentro de este nicho? Okay, ¿qué tipo de empresa? Porque es importante incluso para nosotros si estamos trabajando con un cliente divertirnos, ¿ok? Disfrutar esta relación que tenemos con nuestros clientes, porque si no estamos disfrutando una relación con un cliente, este es una señal que este no es el cliente correcto para nosotros. Obviamente no vamos a votar al cliente, tenemos que seguir agregando valor, trabajando con él o ella, pero si no estás disfrutando la relación con un cliente, tenemos que pensar, ok, ¿con quién estoy disfrutando? ¿Ok? Y a mí me toca encontrar más de este tipo de cliente. Exacto, exacto. Sí, y creo que está muy bien lo que estás diciendo, es clarísimo. Esto que volvemos al slide anterior, el principio de consistencia, nos va a dar como resultado el 80-20 o la ley de Pareto. Sí. Después. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahí voy. Que si yo no contemplo o no considero cuáles son los clientes que yo quiero tener en mi organización o a los clientes que yo quiero abordar con mi producto o servicio y discrimino de cuáles no deseo para mi organización, producto o servicio, es muy probable que después me encuentre en esa dicotomía o en esa inconveniente de tener un 20% de clientes que me dan el 80% de mis ingresos, ¿no? O un 80% de clientes que me provocan grandes inconvenientes o problemas en mi organización, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es el perfil de mi cliente, el buyer persona, o lo podemos describir de cualquier manera. Pero es muy importante eso para evitarnos problemas a futuro. Es decir, que estos clientes deberían reunir ciertos condimentos, como tener el ingreso para comprar mis productos, tener poder de decisión, que estén interesados en mi producto, etcétera, pero además que cumplan con ciertos valores, principios y cierta cultura que tiene mi pequeño negocio, emprendimiento o gran organización. Este es muy, muy típico, el principio de prueba social. El otro día conversaba con algunos amigos, y ya hace algunos días, con todo este tema de la prueba de la vacuna y demás. Y decíamos, ¿te probarías la vacuna? No, yo no. No, ni loco, no, tampoco. ¿La vacuna de dónde? ¿De Rusia o cualquier vacuna? No, alguna de ellas. La de Rusia, la de Oxford.
Pero mira lo que pasó, Chris, porque es muy interesante. ¿Qué ocurrió? Después, con el avance de los días, nos enteramos por las noticias que hay no sé cuánta cantidad de gente que está dispuesta, miles y miles y miles de personas que están dispuestas a probarse la vacuna. Volvimos a tener la conversación. El 80% o el 70% de los amigos que habíamos dicho que no, ahora decía que sí se probaría la vacuna. Es el efecto de la prueba social, o se cumple el principio de la prueba social, que nos dice que si nadie lo hizo antes, o nadie tomó la decisión antes, o nadie consumió ese producto o servicio antes, es muy difícil que yo, cliente, lo consuma o lo compre. Ahora bien, si la opinión de otras personas tiene gran valor para mí, porque son o famosos o, bueno, deportistas famosos, cantantes o lo que fuere, ese experimento o ese ejercicio me da cierta chance de comprar el producto, me provee credibilidad. El cliente evalúa la conducta de su entorno para decidir su propio comportamiento. Es decir, que miramos a los costados para ver si hay otro que ya compró. ¿Qué produce eso? Nos disminuye las posibilidades de error. Y todas las personas ya sabemos lo que queremos es minimizar los errores, la frustración, el fracaso, en definitiva el dolor, ¿no? Sí, Entonces, y garantiza un resultado también, porque si podemos ver que muchas personas están logrando buenos resultados, nos da más confianza. Para todos escuchando, este punto es súper importante, la prueba social. El ejemplo perfecto de una prueba social es los restaurantes con las filas grandes, ¿ok? Porque si siempre, a veces hay gente que se une en una fila sin saber la comida del restaurante, porque si hay una fila grande es como, ok, debe ser muy, muy bueno. Pero si vamos a pasar a un restaurante vacío, pues no, tal vez la comida no es tan buena, pero eso es algo que podemos meter en muchas fases, okay, en muchos pasos del ciclo del evento, no solamente a través de un caso de éxito. Incluso yo puedo usar prueba social en la primera llamada, okay. Yo puedo ver que Gabriel es de Córdoba, de Argentina, que él está interesado en entrar a mi academia de ventas. Y yo puedo decir, hola Gabriel, ¿de dónde estás? Córdoba, Argentina, chévere. Te cuento que yo tengo 4 clientes argentinos en este momento metidos en mi programa, todos súper contentos, vendiendo más. Eso es una manera súper sencilla para meter esta prueba social, porque ahora Gabriel se siente más relajado. Otros argentinos, ¿de qué ciudades? Y ahora pues empezamos a generar más confianza. exacto, exacto. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven, iba a las discos a bailar, ya no voy porque ya estoy grande y además porque estoy casado, tengo hijos, ya no. Llegábamos al lugar a bailar y nos encontrábamos con ese ejemplo tal vez parecido al del restaurante. Nos encontrábamos con 50 personas haciendo fila para pagar su entrada, o 100 personas, 2 de la mañana, muertos de frío en la puerta de la disco, y cuando entrabas no había nadie. No, nadie. 50 o los 100. Sí, y nos yo habían, y he nos visto habían esta tenido, estrategia. Sí. nos habían tenido 1 hora y media afuera, para nada. Así que ya los filósofos de las discos entendían el concepto de prueba social, ¿no? O ellos inventan la prueba social. Eso sí, Sí. sí. Después la aplican todos los cráneos del marketing. El principio de autoridad, las personas están dispuestas a las sugerencias de quien es una autoridad legítima, ¿no? Un Messi, el presidente de tal compañía, hablando acerca de las bondades de tal o cual producto, un actor vestido con una chaqueta como si fuera un médico, o un médico hablando acerca de una nueva pasta dental o dentífrico. Eso nos da credibilidad,
y cumple el principio de autoridad. Ok, autoridad para mí, pues es más fácil conseguir si tienes tu propia marca personal como nosotros. Um, pero en el caso de un vendedor trabajando para un equipo comercial de 20 personas, tal vez está vendiendo, no sé, un servicio como software, ok, un software, la empresa no es tan conocida. ¿Cómo esta persona puede generar o aplicar esta autoridad? ¿Qué puede ser? A ver, Chris, reformularme la pregunta, por favor. Ok, entonces, si hay un comercial, pues un vendedor que está trabajando para una empresa, la empresa es una empresa mediana, no tiene una buena, no es tan conocida, ok, tal vez una empresa nueva. Dentro del equipo comercial, tal vez a 20 personas, entonces hay muchos comerciales. ¿Cómo esta persona puede aplicar este principio de autoridad en frente a un cliente? Porque obviamente, pues no tiene mucha autoridad, ¿cierto? Ok, bueno, una de las maneras es la más básica o a la que podría recurrir de manera directa y que no es necesario exponer o presentar a un gran famoso o a alguien de las características que decíamos recién. El principio de autoridad se cumple si el vendedor toma su celular, marca el número de su oficina, pide hablar con su director comercial o con su gerente Ajá. y le pasa el llamado al cliente. Para que el gerente o el director comercial pueda dar credibilidad o pueda funcionar como autoridad para resolver alguna duda del cliente. No digo que el vendedor no pueda responder a esa consulta o duda del cliente, pero puede ser una técnica o una estrategia muy importante, más allá, repito, que el vendedor sepa la respuesta que le tiene que dar al cliente, pero es una acción muy importante que al cliente le da seguridad, le da tranquilidad el concepto de autoridad. Entonces, el vendedor puede llamar a su director comercial, a su gerente, a su director de unidad de negocio y decirle, hola, estoy con tal cliente, estoy reunido y el cliente me está preguntando en cuánto tiempo le podríamos entregar el producto o servicio o si podemos conseguirle en tal color o de tal forma. ¿Podrías hablar con él? Sí. Entonces, ese contacto, esa conexión, esa comunicación entre el gerente o el líder comercial y el cliente, al cliente le hace sentir varias cosas. Primero, considerado, porque, caramba, me atendió o me llamó alguien de nivel superior. Y además, me ofrece mayor credibilidad, porque si lo dice el director comercial, seguramente que es así, ¿no? Entonces, ese es un buen principio de autoridad. Después están los clásicos, que es sacar de la notebook las fotos con, no sé, algún médico famoso utilizando tal producto o servicio, o un video o algo de esto, ¿no? No, chévere. A mí me gusta este acercamiento y incluso, pues, el hilo que si estamos involucrando a otra persona en el proceso, este va a ayudar a nosotros, obviamente, generar más confianza y mostrar esa autoridad también. Entonces, si tú vas a una reunión, incluso no tiene que ser con director comercial, puede ser con un técnico de la solución. Esto muestra al cliente que hay una empresa detrás de este vendedor, ¿ok? Y eso Exacto. también es importante. Sí. Exacto, sí, claro que sí. El quinto es el principio del agrado social. Acá, en resumidas cuentas, el concepto o el principio de agrado social se cumple cuando el cliente piensa, ¿qué dirá mi familia o mi grupo de amigos
o los amigos del club, o mi partner o mi socio en el juego de tenis, si yo compro este vehículo, o si compro este departamento, o este paquete de vacaciones. ¿Qué dirán ellos? ¿Me aplaudirán? ¿Se burlarán de mí? El cliente a veces no lo sabe, pero piensa, esto incluso está en su subconsciente, ¿no? Y este principio, Chris y audiencia, este principio es uno de los más importantes a la hora de poner barreras para la toma de decisiones. El principio de agrado social. Dice, basado en el atractivo, pero no necesariamente emana de la belleza física. Hay 3 factores importantes. El primero es que simpatizamos con quienes se nos parecen. Segundo, nos cae bien la gente que nos halaga y nos hace sentir bien. Tercero, nos gustan quienes cooperan con nosotros. Y después dice, similitudes con los demás y procurar agradarles antes de comenzar una negociación. Este es el principio de agrado social. Decíamos recién que podría estar dividido en dos. El principio de agrado social que siente el cliente a la hora de pensar en ser aceptado por su grupo de influencia o desechado por su grupo de influencia, diría un psicólogo, por la adquisición de un producto o servicio. ¿Qué van a decir si yo compro esto? Y la otra visión de esto es que todos necesitamos sentirnos a gusto con quienes tenemos enfrente. Tanto el cliente como el vendedor necesitamos sentir esa empatía, ese gusto por pasar tiempo con el otro. Eso, dijimos, abre los canales de comunicación y de recepción del mensaje. Así es que lo importante acá es buscar algunas similitudes con el cliente. Yo no puedo, por ejemplo, personalmente no miro fútbol, salvo algunos juegos, algunos partidos puntuales de la selección argentina, con alguna otra selección, o de Messi, pero en varias oportunidades he estado en la disyuntiva de, ante un cliente que es fanático del fútbol, de pensar si yo tenía que decirle, no, la verdad que a mí el fútbol no me gusta, o decirle, ay, sí, me encanta el fútbol, miro fútbol todos los días. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es que es la que yo tengo y la que yo vivo en lo cotidiano, pero también es la verdad lo que va a permitir que prospere la reunión y prospere el proceso de venta. ¿Sí? Yo puedo decir, tal vez no soy tan fanático como usted, o como tú, o como vos, pero sí disfruto muchísimo cuando juega mi selección. Y cuando veo jugar a Messi, y cómo la toca, y cómo la pasa, y los goles que hace, y el último partido, y referirme a lo que nos compete. No puedo hablar más de fútbol porque no sé, pero sí sintonizar en las similitudes con él. Entonces, ¿qué hice? Dije la verdad, fui sincero y me vinculé en el terreno del cliente. Sí, y siempre yo digo eso también a mis clientes, así, no deben decir mentiras, tenemos que ser transparentes. Y alguien va a saber si empezamos a decir, sí, yo amo el fútbol, bla, bla, también, y ellos comienzan a hacer algunas preguntas y nuestras respuestas son un poquito, pues en inglés, shallow, ¿ok? No hay mucha sustancia ahí. Sí, obviamente ahora ellos van a tener menos confianza en lo que estamos ofreciendo, sí. Con este tema de agrado social, ¿puedes darnos un ejemplo en el mundo business to business? Porque obviamente si estamos compitiendo
o licitando o participando en una licitación para, no sé, algo muy, no sé, puede ser un software para ayudar a una empresa a optimizar su proceso contable, algo así. Sí. ¿Cómo podemos aprovechar este principio en este caso? Y hay, no sé, hay 5 tomadores de decisiones. Bueno, de la misma manera, recordemos que independientemente de si es B2C o B2B o de la manera en que sea, siempre hay personas vinculadas. O sea, siempre tengo alguien detrás, o perdón, frente de mí, que va a tomar una decisión. Es decir, que yo puedo tener en mi entrevista de ventas, puedo tener un matrimonio o puedo tener una persona, un hombre o una mujer que directamente va a tomar la decisión de comprar un vehículo, una motocicleta o lo que fuere, o puedo tener un gerente de finanzas, o puedo tener una persona, un responsable, un gerente de compras, que tiene que tomar la decisión de comprar ese software que va a modificar ciertas estructuras del negocio, o puedo tener enfrente a un contador que va a comprar todos los materiales eléctricos para un nuevo shopping. Entonces, no importa en qué contexto comercial. Lo que importa es la persona que yo tengo enfrente. Yo tengo que conocer quién es esa persona antes de reunirme con ella. Tal, Ok. tal vez ese agrado social, intentando responder, ir un poquito más en profundidad con tu pregunta, tal vez el agrado social entre, se me ocurre, ¿no? Entre B2B podría ser que nuestra organización ya fue proveedor de otra unidad de negocio de tu organización. Y el flujo de ventas y el proceso de venta en aquella oportunidad fue muy exitoso, y puedo referirme tal vez a estas cosas. Y esta unidad de negocio que ahora estamos tratando, bueno, probablemente se parezca mucho a aquella unidad de negocio a la que nosotros le vendimos con anterioridad, el año pasado o hace 20 años. Entonces, esa vinculación, esa conexión entre aquella situación histórica y esta pueda ser algo parecido al cumplimiento del principio de agrado social, pero no se refiere ni más ni menos que al vínculo entre dos personas. Listo, listo. Y la última, Chris, es el principio, el famoso principio de escasez. Los últimos 10 productos, hoy, mañana, el Black Friday o cualquiera de estos, ¿no? Se cumple ahí el principio de escasez. Nos quedan las 5 últimas unidades. Bueno, esto es vinculado con la aversión a la pérdida. Sí. Es el no querer perder. Más allá de querer ganar, está incluido también acá, o subyace, digamos, el hecho de no quiero perder, ¿no? Las personas están dispuestas a acercarse si notan que algo es escaso o difícil de conseguir. Esto es, volvamos al ejemplo inicial de el contacto que entra a través de nuestras redes. Yo lo invito, la invito a una reunión en nuestras oficinas y le doy solución o respuesta a su necesidad. Bueno, tal vez puedo agregar algún otro producto o servicio adicional, valga la redundancia, diciéndole que son las últimas unidades de este producto extra, o diciéndole que por esta semana o por estos 2 días o solo por hoy, este producto está con un descuento adicional. Entonces, está llevándose a lo mejor 2 semanas de vacaciones o un vehículo mejorado o un departamento con una habitación adicional por un precio
diferenciado solamente por esta semana. No sé, estos son los ejemplos del principio de escasez. Y finalmente dice, si algo no nos está permitido, nuestra libertad y autonomía se ven coartadas, ¿no? Cuando hay el principio de escasez, piensa el cliente, ya no tengo toda la vida para decidir. No, lo tengo que decidir ahora. Por eso es importante. Y vamos a ir, no sé cuánto ya llevamos, Chris, pero este principio de escasez es como el último, la última oportunidad a veces para que el cliente compre el servicio que nosotros estamos, o el producto que estamos proponiéndole. A veces es la última barrera que tenemos que sortear para que se cumpla la famosa venta y podamos tener éxito. Hay muchísimo más para abordar con esto. Te escucho, Cris, estabas por decir algo. No, es que obviamente esa escasez es fundamental y a veces sin escasez no podemos cerrar muchas ventas. Por ejemplo, cuando yo hago mis lanzamientos para los entradores para entrar a mi Academy de ventas, el B2B Sales Academy, yo hago generalmente más que 50% de mis ventas en los últimos 2 días, ¿ok? Porque la gente sabe que, los entradas pues cierren el viernes a las 8 y el jueves empiezan a tomar una decisión. Entonces, así es como obviamente tiene una fecha límite, tener cupos limitados, es otra manera de escasez. Tener algún bono para las primeras 5 personas que van a comprar. Y en el mundo B2B yo sé que es un poquito más complicado, porque a veces con las empresas grandes pues no hay escasez. Vamos a entregar una propuesta y si no podemos cerrarlo inmediatamente, seguimos haciendo mucho seguimiento, y el cliente no tiene afán, porque pues no, ellos saben que ya tienen la propuesta, ya saben el precio. Entonces, en este caso, tenemos que generar urgencia, ¿ok? Que básicamente es a través de cuantificar el valor. Y tenemos que recordar al cliente, mira, identificamos que ustedes en este momento están tal vez perdiendo $5,000 por mes por tener este sistema ineficiente de operaciones con nuestro software o nuestro equipo o nuestro producto nuevo. Vamos a disminuir sus costos operacionales a un $3,000 por mes. Entonces, si quieren hacer la inversión ya, pues van a tener un retorno sobre la inversión en menos de 3 meses. Mientras tanto, cada mes ustedes están perdiendo $2,000. Eso está bien. Está bien perder $2,000 por mes para ustedes. Está bien. Y obviamente cualquier CEO, cualquier gerente general va a decir, eso no está bien. ¿Ok? Entonces, esa es una muy buena manera para generar esta urgencia, ¿ok? Cuando no hay específicamente escasez. Y otra manera que he visto es poner una fecha de vencimiento en la propuesta. Entonces, podemos entregar una propuesta y decir, esta oferta se vence en 2 semanas. ¿Ok? Entonces, el cliente ahí sabe, ok, tiene 2 semanas para tomar una decisión. Si no, tal vez el precio puede cambiar, no sabe. Sí. Exacto. Bueno, acá en nuestro país jugamos o un poco se cierran muchas ventas B2B por esta cuestión, ¿no? Por el rechazo a la pérdida. Es decir, nosotros estamos súper devaluados acá, estamos 120, 130 pesos por cada dólar. Entonces, y va subiendo, ¿no? Día por día o semana por semana, hay saltos importantes en cuanto a la relación peso-dólar. Entonces, ir con una propuesta en la que estamos hablando de miles de dólares o millones de pesos, ¿no? Sí. Y que va a cambiar en una semana a la otra o en 2 o 3 días, bueno, es importante en una de las cláusulas de la propuesta hacer referencia a eso. Bueno, propuesta válida por 2 días, por 3 días, por una semana, ¿no? Entonces, eso es
uno de los elementos que nos permite cerrar ventas. Y ¿Cierto? también es chévere el momento de hacer seguimiento, porque podemos llamar a un cliente un día antes de que se vence la propuesta y decir, mire, te estoy llamando porque yo sé que estabas súper interesado durante la reunión, y solamente para avisarte que mañana se vence la oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van con el proceso? Bla, bla, bla. Pero es una excusa para hacer una llamada y obviamente va a generar un poquito de escasez también. Exacto. Chévere. Claro que sí. Sí, Cris. Coincido con vos. Hay muchísimo más para abordar. Hemos hablado, Cris, de persuasión. Hemos hecho algunas introducciones a lo que es el proceso de venta, tanto B2B o B2C. Y solamente quiero hacerte, antes de que quieras terminar, porque sé que tenés programado 1 hora o algo así para estos encuentros y no quisiera excederme o aprovecharme de tu canal, de tu tiempo. Te voy a pasar rápidamente lo que podríamos hacer en alguna otra oportunidad cuando vos lo quieras y pudiéramos coincidir tal vez en la agenda para tu gente, para quienes te escuchan. El hecho de conectar con el corazón, un speech efectivo de ventas que está basado en esto que estuvimos viendo, que tiene que ver con la presentación, con dar credibilidad, que recién hablamos, del ritmo enérgico que tiene que tener el vendedor, los puntos críticos de una reunión de venta, cómo hacer warm-up o calentamiento o precalentamiento, la cuestión de este principio de escasez, vista con un ejemplo, las descripciones, cómo hacer las descripciones de nuestros productos o servicios, que está incluido aquí el storytelling, cómo ofrecer o cómo dar también credibilidad o proveerle motivos al cliente para que quiera comprar. Otro principio de oportunidad o de escasez o de prueba social, cómo manejar las cuestiones del cierre, sobre todo cuando es una cuestión económica también o financiera, con el tema de objeciones también, están incluidas aquí. Algunos recursos que nos van a ayudar, nos podrían ayudar a hacer el cierre. Y finalmente la obtención de referidos y recomendados, que sé que sos un experto en eso. Así es que este es otro de los temas. Y bueno, decirles y decirte muchas gracias por la oportunidad y por tu invitación, Cris. Oh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gabriel, en el Vende Diferente Podcast. Muchos temas súper interesantes. Entonces, chicos, si quieren escoger uno de los temas de que Gabriel estaba explicando en su última parte, pues obviamente escríbeme o puedes dar en los comentarios cuál tema te gusta más y obviamente podemos armar otro episodio del podcast. Listo, entonces pues muchas gracias, Gabriel, súper interesante. Obviamente a mí me encantan todos sus temas de ventas. Para terminar, solamente tengo una pregunta final para ti. Y si pudieras volver en el tiempo y hablar contigo mismo cuando solamente tenías 20 años, ¿qué te aconsejarías para ayudarte a mejorar tus ventas? ¿Qué me aconsejaría? Hablando contigo mismo cuando solamente tenías 20 años. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 5. Un minuto. Mira, Cris, a los 20 años, uno de los hechos más trascendentes en mi vida, uno de los hechos, hay otros, ¿no? Pero uno de los hechos más trascendentes en mi vida, más o menos en esa edad, fue encontrarme en una situación de ventas ante
24 gerentes y directivos comerciales de distintas empresas, yo teniendo que ofrecer y enseñar cómo funcionaba un proceso nuestro de ventas de servicios. Esto fue en Uruguay, en Punta del Este, un seminario que yo tuve que ir a dar allá. Y me pasó algo muy particular que se los voy a transmitir tal cual me ocurrió y que tiene una moraleja, y ahí viene después tu respuesta. Yo estoy parado de pronto ante estos 24 directivos, hombres y mujeres ya mayores. Ajá. Yo con 20 años, empezando mi descripción de servicios, mi descripción de productos, rompiendo el hielo, todos sentados frente de mí en U, y yo empezando a intentar animar y romper el hielo y hacer esto de la persuasión y calentar. Bueno, todo muy bien hasta los primeros 10 minutos. De pronto mi mente se puso totalmente en blanco, sentí que empezaba a transpirar, ya no veía y empecé a ver totalmente difuso. Luego de eso sentí cierta descompostura en mi organismo, bajé mi cabeza, la levanté de nuevo, pedí perdón y me retiré del salón. Uh-huh. Alguien tomó mi lugar después, en ese momento, y me encontré de pronto con el baño del lugar, de un hotel muy famoso en Punta del Este. Me miré al espejo y me dije, este es el momento que vos estabas esperando para crecer. Hay 24 directivos allá esperando tu capacitación y tu entrenamiento. Esto es lo que estabas buscando, esto es lo que querías. Para esto estuviste leyendo y practicando tanto y trabajando tanto. Así que salí del baño y volví a tomar mi lugar. Y ahora viene, ¿qué es lo que haría? Volvería a hacer exactamente lo mismo. Volvería a entrenarme sistemáticamente para hablar en público, para influenciar a quienes están escuchando, ya sean vendedores, gerentes comerciales, directivos de empresas o líderes de organizaciones. Y me entrenaría y practicaría como lo he venido haciendo durante estos 24, 26 años. Esa es mi recomendación para el Gabriel Núñez de aquella edad y para quienes están incitando esa edad también hoy. Chévere, chévere. Y definitivamente es un arte hablar en frente de personas, pues yo sé que tú eres ex-speaker como yo. Sí, y obviamente hemos hecho el speaker training, pero sí, definitivamente hay un arte de transmitir un mensaje, de manejar una audiencia, y todo viene con práctica, preparación, obviamente, porque si no estamos preparados, eso es el momento cuando empecemos a sentir los nervios en frente de las personas. Listo, entonces cuéntanos rápidamente, Gabriel, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales, por ejemplo? Ok, bueno, como @Gabriel Núñez, ok, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, etcétera, y en mi página web www.gabrielnunez.com.ar. Va a ser un gusto estar en contacto, saludarlos, y les mando un abrazo grande a todos los que están viéndonos y escuchándonos. Y Chris, un abrazo gigante. Gracias por tu generosidad y tu disposición para este podcast y este